Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Un espacio de análisis, reflexión y diálogo donde el pasado y el presente se encuentran para ayudarnos a comprender el mundo en que habitamos. A lo largo de 30 minutos exploramos hechos históricos y problemáticas contemporáneas desde la mirada crítica de la historia y las ciencias sociales. Porque entender los procesos, contextos y actores que los construyen es esencial para interpretar la realidad que nos rodea. Aquí no solo hablamos del qué pasó, sino también del por qué, para qué y qué sigue. Esto es de historia, ciencias sociales y algo más. Comenzamos. ¿De verdad estamos dejando atrás el petróleo? ¿O solo estamos construyendo un nuevo discurso mientras seguimos dependiendo de él? ¿Qué significa hablar de transición energética en un mundo donde las guerras, las economías y hasta el valor de las monedas sigue girando en torno a los combustibles fósiles? Soy José Gabino Castillo Flores y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historia, Ciencias Sociales y algo más, un espacio donde pensamos el presente desde la historia y desde las ciencias sociales, entendiendo que los problemas actuales no aparecen de la nada, sino que son el resultado de procesos largos, complejos y profundamente desiguales. El episodio de hoy lo hemos titulado La paradoja de la transición energética del petróleo a la revolución verde, con una intención de atender una inquietud muy actual. En los últimos años se ha instalado con fuerza la idea de que estamos viviendo una transición energética, una revolución verde supuestamente. Se habla de energías limpias, de sostenibilidad y de un futuro donde el petróleo será cosa del pasado. Gobiernos, organismos internacionales y empresas insisten en que estamos avanzando hacia un nuevo modelo energético. Pero al mismo tiempo vemos otra realidad. Conflictos en Medio Oriente, tensiones geopolíticas, disputas por rutas estratégicas como el Estrecho de Hormuz, economías enteras que dependen del petróleo para sostenerse desde Arabia Saudita hasta Venezuela, pasando por Rusia. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Estamos realmente en una transición o estamos frente a una paradoja? Para empezar a responder es necesario ir más allá del discurso inmediato. La historia nos muestra que las transiciones energéticas nunca han sido procesos rápidos ni lineales. Como explica Václav Smil en una obra titulada Energía y Civilización, una historia, los cambios en las matrices energéticas toman décadas, incluso siglos, y no implican la desaparición inmediata de las fuentes anteriores. Lo que ocurre es una superposición. Nuevas formas de energía se suman a las existentes, pero éstas no desaparecen de inmediato. Esto nos permite entender algo fundamental. El petróleo no está desapareciendo, sigue siendo el eje de la economía global. No solo porque mueve el transporte o la industria, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea, sino porque organiza el poder. Como señala también José Eduardo Ávila en una investigación titulada El poder del petróleo en las relaciones internacionales, este recurso ha sido clave para la capacidad industrial, pero también militar y geopolítica de diferentes estados. En otras palabras, el petróleo no es solo energía, es poder. Y aquí aparece otro elemento central. La dependencia no es solo técnica, es estructural. Hay países cuya economía depende directamente del petróleo. Hay monedas que se sostienen en su exportación. El llamado sistema del petrodólar es uno de ellos. Un mecanismo financiero, es decir, una forma de organizar la economía mundial que gira alrededor del petróleo. ¿Y por qué es así? Bueno, porque todo el petróleo que se consume en el mundo se paga en dólares, o así había sido hasta años recientes. Esto explica por qué el petróleo sigue siendo estratégico incluso en un contexto en el que se habla de transición energética. Al mismo tiempo, no podemos ignorar que sí existen esfuerzos por cambiar esta situación. Como plantea Julieta Sánchez Cano en su texto Del petróleo a las energías renovables, la crisis ambiental ha impulsado políticas, acuerdos internacionales y desarrollos tecnológicos orientados a reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
Países como China hoy en día están invirtiendo fuertemente en energías renovables, no solo, y esto hay que precisarlo, por razones ambientales, sino también por razones estratégicas. China no tiene yacimientos de petróleo. Y aquí es donde la paradoja se vuelve más evidente. La transición energética no implica necesariamente el abandono del petróleo, como a veces puede creerse. Implica su coexistencia con nuevas fuentes de energía dentro de un mismo sistema global. Y es en este punto donde la historia y las ciencias sociales nos ayudan a ver con mayor claridad, porque lo que está en juego no es solo un cambio tecnológico, es la reorganización del poder en el mundo contemporáneo. De eso se trata este episodio, de entender por qué, incluso en medio de discursos sobre energías limpias, el petróleo sigue siendo el corazón de la economía global. Y de preguntarnos qué significa realmente hablar de transición energética en un mundo que todavía el día de hoy sigue profundamente anclado en los combustibles fósiles. Para entender la paradoja de la transición energética, es necesario comenzar por una idea básica que muchas veces se pierde en el debate público. La energía no es solo un recurso técnico, es una condición histórica que ha moldeado la organización de las sociedades. No se trata únicamente de cómo producimos energía, sino de cómo esa energía estructura economías, relaciones sociales y formas de poder a nivel global. Si miramos hacia atrás, las sociedades humanas han transitado por distintas formas de energía. Pero estos cambios no han sido rápidos ni lineales. Václav Smil, en su obra Energía y Civilización, una historia, insiste en que las transiciones energéticas son procesos largos, acumulativos y profundamente complejos. No se trata de sustituciones inmediatas. La madera no desapareció cuando llegó el carbón no desapareció con el petróleo y el petróleo no está desapareciendo con las energías renovables. Lo que ocurre es una superposición de fuentes energéticas, como ya decíamos al inicio de este episodio. Esta idea es fundamental porque rompe con la narrativa dominante que presenta esa transición energética como un proceso rápido e inevitable. En realidad, el sistema energético global se construye sobre capas que se acumulan, no sobre reemplazos abruptos. Y esto tiene implicaciones directas para el presente. Si el petróleo sigue coexistiendo con nuevas formas de energía, entonces no estamos frente a un abandono, sino frente a una reorganización. Ahora bien, este proceso no puede entenderse únicamente desde la tecnología. Andreas Malm, en un texto titulado Capital Fósil, el auge del vapor y las raíces del calentamiento global, ofrece una clave fundamental. El paso del agua al carbón durante la revolución industrial no ocurrió porque el carbón fuera más eficiente en todos los casos. De hecho, la energía hidráulica era más barata en muchos contextos. El cambio respondió a otra lógica. El carbón permitía concentrar la producción en las ciudades, controlar el tiempo de trabajo y disciplinar a la mano de obra. Esto cambia completamente la forma en que entendemos la energía. No se elige solo por eficiencia, se elige por su capacidad de organizar la producción y el trabajo. La energía, en este sentido, hay que decirlo con todas sus letras, es una herramienta de poder. Si damos un salto hacia el siglo XX, este patrón se vuelve aún más evidente con el petróleo. El petróleo no solo sustituyó parcialmente el carbón, sino que permitió una expansión sin precedentes del sistema industrial y del orden internacional. Su alta densidad energética, su facilidad de transporte y su versatilidad lo convirtieron en el recurso clave de la modernidad. No podríamos entender la modernidad sin el petróleo. Pero lo más importante es que el petróleo se volvió un elemento central en la configuración del poder global. Como explica José Edgardo Ávila en su texto El poder del petróleo en las relaciones internacionales, este recurso está directamente vinculado con la capacidad industrial, con la proyección militar y con la política exterior de los estados. No es casual que las grandes potencias hayan desarrollado estrategias para asegurar su acceso al petróleo. No es casual que Medio Oriente se haya convertido en una región clave para la geopolítica mundial. Aquí aparece otro elemento que es fundamental para entender el presente. El petróleo no solo mueve economías, también sostiene estructuras financieras.
El sistema del petrodólar, es decir, el hecho de que el comercio internacional de petróleo se realice principalmente en dólares, ha sido un pilar para el sistema económico global. Esto ha permitido a Estados Unidos mantener una posición privilegiada en la economía mundial, al mismo tiempo que ha reforzado la centralidad del petróleo. Han construido buena parte de su estructura económica sobre la exportación de hidrocarburos. En estos casos, el petróleo no es solo una fuente de energía, es la base del ingreso nacional, del gasto público y en muchos casos de la estabilidad política. Esto nos lleva a una idea clave en este episodio. La dependencia del petróleo no es solo técnica, es estructural. No basta con desarrollar nuevas tecnologías para abandonarlo. Hay intereses económicos, políticos y geopolíticos que sostienen esa centralidad. Y aquí es donde la historia nos ayuda a ver con claridad esta paradoja. Mientras se habla de transición energética, el sistema global sigue profundamente anclado en el petróleo y una muestra evidente en el siglo XXI es la guerra que actualmente se vive en Medio Oriente en contra de Irán. Las guerras, las tensiones geopolíticas y las estrategias económicas siguen girando en torno a este recurso. Lo que estamos viendo, entonces, no es el fin del petróleo, sino su persistencia dentro de un sistema que comienza a transformarse, pero que todavía no ha cambiado sus bases estructurales. Y entender esto es fundamental para no caer en discursos simplistas sobre un futuro energético que en realidad sigue profundamente conectado con el pasado. Hasta aquí hemos visto cómo el petróleo se convirtió en el eje del poder global y por qué su permanencia no es accidental. Ahora es necesario ver con más detalle el presente. Porque la paradoja de la transición energética no se entiende solo desde la historia, sino desde lo que está ocurriendo hoy en día. Y lo que vemos es un mundo que habla de cambio, pero sigue profundamente atado al petróleo. Uno de los elementos más claros de esta dependencia es la geopolítica. El petróleo sigue siendo un recurso estratégico y por lo tanto un motivo de conflicto. Medio Oriente continúa ocupando un lugar central en este escenario, no solo por sus reservas, sino por su posición en el sistema energético global. Países como Arabia Saudita, Irán, Irak o los Emiratos Árabes Unidos no solo producen petróleo, también influyen en su precio, en su distribución y en el equilibrio político internacional, algo que muchas potencias no toleran. En este contexto, el Estrecho de Hormuz, que hoy en día lo vemos en las noticias todo el tiempo debido al papel tan importante que juega en la guerra que hay en Medio Oriente, encabezada por Israel y por Estados Unidos en contra de Irán, se vuelve una pieza clave. Por ahí pasa una parte significativa del petróleo que se transporta a nivel mundial. Cualquier tensión en esa zona tiene efectos inmediatos en los mercados globales. Esto nos muestra algo muy concreto. La economía mundial sigue dependiendo de rutas, territorios y conflictos asociados al petróleo. No estamos en un mundo post-petróleo. Estamos en un mundo donde este hidrocarburo sigue organizando la estabilidad o la inestabilidad global como lo estamos viviendo todos y todas en este momento. A ello se suma el papel de potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Estados Unidos, aunque ha reducido su dependencia del petróleo importado en ciertos momentos, sigue siendo un actor central en el sistema energético global. Su interés en Medio Oriente no puede entenderse sin el petróleo. Como plantea José Edgardo Ávila, a quien ya mencionamos antes, el acceso a este recurso ha sido una constante en la política exterior estadounidense, no solo por razones económicas, sino por razones estratégicas. Rusia, por su parte, ha utilizado el petróleo y el gas como instrumento de poder. Su relación con Europa es un ejemplo claro de ello. El suministro energético ha sido una herramienta de presión y negociación. La guerra que actualmente lleva a cabo en contra de Ucrania muestra con claridad cómo la energía puede convertirse en un arma geopolítica. La dependencia energética europea evidencia, pues, que la transición hacia otras fuentes no estaba tan avanzada como se esperaba. Esto no responde únicamente a una preocupación ambiental. Eso es tal vez uno de los temas centrales de este episodio. Es una estrategia.
Reducir la dependencia del petróleo implica también reducir vulnerabilidades políticas frente a otras potencias. Aquí es donde la transición energética adquiere otra dimensión. No es solo un cambio tecnológico, se trata de disputas por el futuro del poder global. Sin embargo, esa transición no está exenta de contradicciones. Como bien lo ha señalado Julieta Sánchez Cano, en su texto del petróleo y las energías renovables, el mundo enfrenta una crisis energética y ambiental que ha impulsado la búsqueda de alternativas, pero al mismo tiempo el consumo de energía sigue creciendo. Y dentro de ese consumo, los combustibles fósiles siguen teniendo un peso dominante. Esto genera, como usted se imaginará, una situación compleja. Por un lado, se desarrollan energías renovables, por el otro, se sigue invirtiendo en petróleo y gas. Las grandes empresas energéticas no han abandonado los combustibles fósiles. En muchos casos, utilizan sus ganancias del petróleo para financiar inversiones en energías limpias, lo cual no deja de ser paradójico. Esto refuerza la idea de que no estamos ante una sustitución, sino una coexistencia. Además, existen factores estructurales que dificultan una transición rápida. Las infraestructuras energéticas, los sistemas de transporte, las cadenas de producción industrial, todo está diseñado en torno al petróleo. Cambiar esto no es solo una cuestión de voluntad política o innovación tecnológica. Implica transformar sistemas completos. Y aquí aparece otro elemento clave, la desigualdad. No todos los países tienen las mismas capacidades para transitar hacia nuevas formas de energía. Mientras algunas economías pueden invertir en tecnologías limpias, otras siguen dependiendo del petróleo como su principal fuente de ingresos, y eso implica pagar los altos costos de este hidrocarburo. Esto, por supuesto, genera tensiones porque la transición energética no afecta a todos por igual. En este sentido, investigaciones como colonialismo energético, el acaparamiento del gas de la Unión Europea en Argelia, de Hamza Hamouchene y Alphonse Pérez, muestran cómo las potencias siguen asegurando su acceso a recursos energéticos en otras regiones del mundo. La transición energética no elimina estas dinámicas. En muchos casos las reconfigura nada más. Lo que vemos entonces es un escenario complejo, un mundo que avanza hacia nuevas formas de energía, pero que no puede desprenderse del petróleo. Un sistema que intenta transformarse, pero que sigue sostenido por las mismas estructuras económicas de antaño. Y es precisamente en esta tensión donde se encuentra la paradoja. Hablamos de transición, pero seguimos dependiendo. Hablamos de cambio, pero las bases del sistema permanecen y benefician a las mismas potencias de siempre. Y entender esto es fundamental para no simplificar un proceso que en realidad es profundamente contradictorio. Hasta el punto que vamos en esta reflexión hay algo que se hace sumamente evidente. La transición energética no es un proceso lineal ni homogéneo. No ocurre al mismo ritmo en todos los países ni responde a los mismos intereses. Y sobre todo no implica necesariamente una ruptura con el modelo energético basado en el petróleo. Más bien lo que estamos viendo es una reconfiguración del sistema, donde conviven distintas fuentes de energía dentro de una misma estructura global. En este punto es importante detenernos en una idea que puede parecer un poco incómoda. La transición energética no es solo una respuesta a la crisis climática, decíamos que esto es parte del corazón de este episodio, sino que es una oportunidad geopolítica y económica. Es decir, no todos los actores están transitando por las mismas razones. Mientras algunos países buscan reducir emisiones, otros buscan posicionarse en los mercados del futuro. China es un ejemplo claro. Su respuesta por las energías renovables, por la producción de paneles solares, baterías y tecnologías asociadas a la transición energética, no puede entenderse únicamente desde una preocupación ambiental. Es una estrategia de largo plazo, porque reducir su dependencia del petróleo implica reducir su vulnerabilidad frente a conflictos internacionales y al mismo tiempo ganar liderazgo en nuevas industrias. Pero este movimiento no elimina su dependencia actual. China sigue siendo uno de los mayores consumidores de petróleo en el mundo. Esto muestra con claridad la lógica que ya hemos venido señalando. Las nuevas energías no sustituyen de inmediato a las anteriores.
sino que se suman a ellas. Ya lo hemos dicho, como plantea Václav Smil, las transiciones energéticas se caracterizan precisamente por esta superposición. El sistema se expande, no se reemplaza de manera abrupta. Al mismo tiempo, otros países enfrentan una situación distinta. Economías como las de Venezuela, Arabia Saudita o Rusia, o México incluso, dependen fuertemente de exportaciones de hidrocarburos. En estos casos, la transición energética representa un desafío estructural. No se trata solo de cambiar la fuente de energía, sino de transformar la base misma de sus propias economías. Esto explica por qué la transición energética avanza de manera desigual y en algunos casos con resistencias importantes. A esto se suma otro elemento que suele quedar fuera del discurso dominante, que las energías renovables también requieren de otro tipo de recursos, por ejemplo, minerales, territorios e infraestructuras. Hoy en día, minerales como el litio, el cobalto o las tierras raras son fundamentales para este tipo de energía. La producción de estas tecnologías implica pues nuevas formas de extracción, y en muchos casos estas se concentran en regiones del sur global. Ello abre una nueva dimensión del problema. Si el petróleo estuvo asociado a formas de dominación, despojo y desigualdad, ¿qué ocurre con los recursos necesarios para la transición energética? ¿Estamos ante un cambio real o ante una reconfiguración de las mismas lógicas coloniales y de explotación? Investigaciones críticas desde el sur global han señalado que existe el riesgo de un nuevo tipo de colonialismo energético, no basado en el petróleo esta vez, sino en los minerales estratégicos para estas supuestas energías renovables. Esto no significa que la transición no sea necesaria, significa que no es para nada justa. Aquí es donde la historia y las ciencias sociales vuelven a ser fundamentales para entender la realidad. Nos permiten ver que los problemas no se resuelven únicamente con tecnología. Las soluciones técnicas pueden ser importantes, pero no transforman por sí mismas las relaciones de poder. Y es en ese punto donde la idea de la paradoja se vuelve otra vez clara. Estamos frente a un mundo que reconoce la necesidad de cambiar su modelo energético por el bien ambiental, pero al mismo tiempo no puede desprenderse de él. Un mundo que invierte en energías limpias, pero que sigue dependiendo del petróleo para sostener su economía. Incluso en los discursos más optimistas sobre la transición energética, el petróleo sigue presente, no solo como una fuente de energía, sino como una base estructural del sistema global. Las infraestructuras, los mercados, las relaciones internacionales, todo sigue profundamente marcado por su lógica. Esto nos obliga a replantear la forma en que entendemos el cambio. La transición energética no es solo un proceso técnico, es un proceso histórico. Y como tal, está atravesado por tensiones, por contradicciones y por conflictos, como ya estamos todos siendo testigos en estos días. Si algo nos enseña la historia es que los grandes cambios no ocurren de manera uniforme ni inmediata. Se construyen a lo largo del tiempo en medio de disputas, de intereses encontrados y de desigualdades persistentes. Por eso, hablar de transición energética implica reconocer su complejidad. Implica entender que no estamos ante un reemplazo, sino ante una coexistencia. Que el petróleo no desaparece, sino que se mantiene dentro de un sistema que comienza a transformarse, pero que todavía no ha cambiado sus bases. Y es precisamente en esa tensión donde se define el futuro. Pues bien, si algo hemos visto a lo largo de este episodio es que hablar de transición energética implica necesariamente hablar de historia, de poder y de desigualdad. Contradictorio y profundamente político. Así es, sin duda alguna, este proceso. La idea de que estamos dejando atrás el petróleo resulta cuando menos apresurada, como hemos visto a partir de Václav Smil, en este texto ya citado de Energía y Civilización. Las transiciones energéticas son procesos largos, donde las fuentes no se sustituyen de manera inmediata, sino que se acumulan. Esto nos permite entender mejor la paradoja. Mientras se habla de energías limpias, de sostenibilidad y de un futuro sin combustibles fósiles, la realidad muestra otra cosa. Conflictos en Medio Oriente, miles de muertes, tensiones en torno al estrecho de Hormuz,
disputas entre grandes potencias, economías nacionales sostenidas por la explotación de hidrocarburos, contaminación y un largo etcétera. Todo eso nos recuerda que el petróleo sigue siendo un eje fundamental del sistema mundial. Como señala José Edgardo Ávila, que también ya citamos varias veces, este recurso no solo ha sido clave para el desarrollo industrial, sino que ha estructurado el poder de los estados. Capacidad militar, política exterior, estabilidad económica, en todo eso el petróleo es no solo un recurso más, sino un elemento que organiza el orden global y la jerarquía de los estados. Al mismo tiempo, no podemos ignorar que sí existe una transición en marcha. Como plantea Julieta Sánchez Cano, el mundo enfrenta una crisis ambiental que obliga a buscar alternativas. Las energías renovables están creciendo, las inversiones aumentan y países como China están apostando por posicionarse en ese nuevo escenario. Pero esta transición no es para nada neutral. Está atravesada por intereses económicos, por disputas geopolíticas y por desigualdades estructurales que ya vemos en países como el Congo o en Sudamérica, zonas de donde se extraen minerales hoy necesarios para las nuevas tecnologías y que hemos abordado ya en otros capítulos. Y aquí es donde las ciencias sociales nos ofrecen una clave fundamental. Nos permiten ver que la energía no es solo un recurso, sino una relación social y una forma de ejercer la política a nivel global. Es una forma de organizar el mundo, pues con eso podríamos concluir. Por eso cambiar la fuente de energía no garantiza cambiar las estructuras que producen desigualdad, sino únicamente los focos desde donde se organiza el poder económico. La paradoja de la transición energética entonces no es un error, es una característica de este proceso. Y esto nos lleva a una reflexión final. Tal vez la pregunta no es si vamos a dejar el petróleo, sino cómo vamos a transformar las estructuras que lo han hecho indispensable. Porque sin esa transición, cualquier transición será parcial, desigual y en muchos casos insuficiente. Soy José Gavino Castillo Flores y esto fue un episodio más de Historia, Ciencias Sociales y algo más. Gracias por acompañarme. Te invito a seguir escuchando otros episodios de este programa donde continuamos reflexionando sobre los grandes problemas de nuestro tiempo desde una mirada crítica e histórica. Siempre pensando, por supuesto, en una mirada crítica de nuestro presente apoyados en las herramientas metodológicas y teóricas que nos dan las ciencias sociales y las humanidades. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.